Plataforma online de terapias alternativas, complementarias y caminos espirituales. Somos una organización dedicada a la distribución y difusión de contenido holístico a nivel internacional. Aquí encontrarás temas como biomagnetismo, yoga, meditación, budismo, hinduismo, astrología, reiki, psicología espiritual y humanística, coaching, registros akáshicos, chamanismo y mucho más, que tienen como finalidad que encuentres tu bienestar y conocimiento personal. Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Encuéntranos en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Facebook. Conecta con personas que vibren en tu misma frecuencia. www.peruzen.org. Bienvenidas, bienvenidos a Encontrándonos, un programa para reconectar con tu esencia de la plataforma Perú Zen, el mundo holístico en un solo lugar. Mi nombre es Silvia Charquero. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, como suelo decir, porque esto abarca tantos países y tantos horarios diferentes que vale la pena saludar a todos y, y agradecer esto, ¿no? Bueno, yo soy Silvia Magariños y hoy tenemos el gusto de compartir este espacio con una invitada colombiana que se llama Cata Heinke, perdón, y nos va a hablar sobre un evento que ella ha planificado y trabajado de workshops sobre primeros auxilios para la adolescencia. Tema no menor para el mundo entero, ¿no? Sobre todo en un periodo de tantos cambios en todo sentido. Así que te vamos a dejar, Cata, para que tú cuentes un poquito, nos encantaría, de qué es lo que tú haces, qué has hecho, bueno, lo que tú sientas para que te representen en este camino maravilloso que estás ejecutando. Silvia, muchas gracias, Silvia y Silvia. Muchas gracias. Y Le a vamos todos a los cambiar el nombre al programa de las Silvias. Exacto. Sí, muchas gracias por esta invitación y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Y sí, la adolescencia creo que está en un momento crítico. Como humanidad vamos cambiando y los que tenemos hijos adolescentes vemos que van mucho más rápido que nosotros. Entonces voy a contar un poquito de mí, por qué sale esta serie de workshops. Soy Cata Heinke, estudié ingeniería industrial, hice luego una maestría en desarrollo rural, pero cuando fui mamá toda mi vida cambió y me dediqué muchísimo a la maternidad de lleno, descubrí la educación alternativa, la educación sin escuela, en donde he educado a mis 4 hijos. La mayor ya tiene 18 años, la menor tiene 6, con 2 en el medio de 16 y 9. Y he venido haciendo una vida intensa familiar, creando redes de familias que educamos diferente. Y poco a poco fui transformando esa ayuda a los que educábamos diferente a todos, porque con la pandemia empecé a recibir llamadas de tú que estabas tan loca los últimos 10 años educando a tus hijos así, enséñanos. Y ahí hubo un hito que transformó todo, porque las familias empezaron a hacerse más cargo de la educación. Siento que antes se había como delegado un poco la educación de los niños, de los jóvenes a los colegios, y ahora las familias están mucho más presentes. Pero siendo algo tan natural educar a nuestros hijos, creo que se nos había olvidado cómo era. Entonces, cada día son más familias las que me contactan, las que me llaman, y empecé a ver sobre todo una gran crisis en la adolescencia. Y empecé a trabajar mucho. Hace 2 años creé Alas de Madre con una cumbre en donde yo decía, si nosotros conectamos con nosotros, con nuestro ser, es mucho más fácil la crianza y la educación porque realmente es acompañar a los niños en quienes son ellos. Y después de 2 años de trabajar intensamente eso, lo que me di cuenta es que las mamás, los papás y los cuidadores a veces estamos tan perdidos en los miedos, las angustias, las ansiedades del día a día, que se nos olvida como todo el trabajo de conciencia para poder estar ahí presentes. Entonces dije, bueno, más bien hagámoslo al revés.
Ahora, vámonos primero con las angustias, los miedos, las preocupaciones, para que podamos sortear mejor el día a día y después poder hacer un trabajo de conciencia más profundo. Y de ahí nace Primeros Auxilios para la Adolescencia. Wow, qué interesante. Y se me nace preguntarte, de acuerdo a lo que tú nos has narrado, es que tú decidiste tomar la escuela de alguna forma, también la parte formal de la escuela, o sea, la parte de aprendizaje formal, hacerlo en familia, según comprendí bien. A ver si comprendí Sí, bien. sí. Cuando mi hija mayor tenía 3 años, entró al jardín. Ujú. Una vez la llevé al jardín de infantes, me dijeron, esta tarde la metiste muy tarde y va a tener problemas, ya tiene problemas y me dieron toda una serie de problemas que tenía porque había llegado tarde. Y yo decía, qué impresionante, yo pensé que lo mejor era que la niña estuviera con su mamá amada y contenida. Ahí empecé a sentir que algo raro pasaba. Un mes después llegó la niña con mención de honor como la mejor estudiante del jardín. Entonces yo dije, ¿qué pasó? Si venía con tantos problemas, le había dañado la motricidad fina, la gruesa, todo porque es la mejor. Entonces voy y pregunto y me dicen, hicimos tan buen trabajo que la pudimos nivelar y ahora es la mejor. Ok, pero ya algo raro sonaba. Ujú. Y ahí por cosas de la vida conocí sobre el homeschool y me llamó mucho la atención, como que no me veía ahí porque yo estaba en consultoría como en Ujú. un cargo muy alto, con cooperación internacional, de esos que nos dan estatus, estética y todo lo bonito que a veces queremos las mujeres, los seres humanos todos, un Sí, buen te diría salario, todos. Sí. era todo el paquete. Entonces yo decía, qué loco, tengo este llamado hacia hacer una educación distinta, pero es tan intensiva que no veo cómo lo puedo armonizar con un trabajo de este nivel, que me requería mucha energía. Claro. Pero tenía el mosquito, entonces investigué y dije, voy a probarlo. Mientras la niña está chiquita no va a ser grave y yo hago cosas como por los laditos laborales. Me apasioné con el tema y dije, pues el jardín, luego dije la primaria, luego dije, pues el bachillerato y ya se va a graduar en un colegio de Estados Unidos, mi hija mayor. Entonces, Wow. Y una preguntita más, y sé, Silvia, que tendrás un montón, pero me viene ahora, digamos, en Estados Unidos, en Colombia o donde tus hijos se han movido. Esto, digamos, por ejemplo, a la hora de entrar a una universidad, ¿se toma en cuenta como habilitado para que pueda ingresar a la universidad o merece un examen previo o algo por el estilo? ¿Cómo funciona no, eso? cuando mi hija mayor tenía 15 años, ella se sentía muy rara de nunca haber tocado un colegio y de no saber cómo funcionaban los colegios, porque yo me fui por una línea que es la educación libre autodirigida, o sea, la más hippie de todas, podríamos decir. Entonces, ella nunca había recibido una evaluación y pues ya mi hijo tenía 12 años y tampoco menos porque ni siquiera había pasado por un mes de jardín como la mayor. Eh, Y ahí ellos decían, nos sentimos raros, nos sentimos extraños, entonces hicimos como la prueba, les hicieron exámenes y yo me sentí muy tranquila. Entonces ahí fue que busqué esta plataforma de Estados Unidos, que es Clon Lara School, y ellos hacen como un acompañamiento donde lo que hacemos es traducir lo que pasa en la vida a cómo se ve eso en un informe escolar. Wow. Y eso es totalmente válido, con un título de Estados Unidos van a salir ellos. Claro. Igual hay muchos países que si no lo hacen, hay regulaciones como presentar, en Colombia se puede presentar un examen, en Argentina tendrían que usar colegios sombrilla, o sea, cada país tiene regulaciones Claro. distintas. Sí, de hecho acá en Uruguay hay algunos colegios que tienen una forma diferente de enseñanza que cuando culminan, por ejemplo, la primaria, por lo menos que conozco, Sí. tienen que hacer un examen para una prueba para pasar, digamos, a secundaria, Pero ¿no? es primaria, en Primaria, primaria. sí, secundaria no, creo que no conozco, por lo menos acá. Pero bueno, qué interesante,
Y bueno, y también esto del ser mamá de cuatro hijos, que bueno, también atravesar esas adolescencias y esto que decías, bueno, vamos primero como a lo urgente, ¿no? Que a veces es lo que hace que los papás se muevan o consulten o busquen información, ¿verdad? Y luego sí esto de, bueno, trabajar también nosotros como papás, que a veces es lo que podemos hacer, que es tratar de ser nuestra mejor versión para acompañar a nuestros hijos, ¿no? Pero contanos un poquito cómo se fue dando esto bueno, de los workshops, cómo lo fuiste organizando, quiénes están, qué temas se abordan. Bueno, se gestó como de esta necesidad, de estas preguntas de madres, de padres, de necesitamos ayuda. Muchas veces cuando me veían con mis hijos y pues estábamos riéndonos o estábamos molestando, surgía como, ay, qué rico, tanto en adolescentes como en adultos, qué rico poder tener una relación así. Eso fue lo que empezó a cuestionarme un poco y ya venía como, hay que hacer algo para la urgencia. Entonces empecé a escuchar y a tomar nota de los problemas más comunes de los padres, de lo que mis hijos van descubriendo con sus amigos, de lo que está pasando como en el entorno y fui como escogiendo tema por tema. Entonces empecé a ver que una de las grandes consultas era la autoestima, como que esta crisis de la adolescencia, los chicos se pierden y las mamás las sentían muy angustiadas, sobre todo las mamás, como, dime qué hacer para trabajar la autoestima de mis hijos. Entonces, como que yo daba ideas, pero decía, esto lo debería contestar un profesional. El bullying y el acoso, el ciberbullying, luego empecé, un día estaban mis dos hijos conversando y habían dejado de salir y dicen, oye, qué lástima que los chicos del conjunto no tienen nada que hacer ni nada que hablar diferente a la pornografía al sexo y al trago. Le dice mi hijo a mi hija, yo ya estoy aburrido, yo estaba aburrido de buscar excusas para no ver pornografía y entonces decidí no salir más. Ojalá algún día crezcan. Y yo dije, wow, esto es importante. O sea, esa conversación me pareció un detonante muy importante. Entonces, de ahí empieza a surgir de todo lo que está pasando en el entorno y planteé, inicialmente iban a ser 5 temas: acoso, autoestima, bullying, alcoholismo y comunicación. Y en la medida en que empecé a hablar con los expertos, empecé a ver que eran más temas. Este cambio sistémico en la familia que ocurre cuando decía voy a hacer algo sobre la adolescencia y empezaban a hacerme preguntas. Entonces como que empecé cual detective tomando notas y salieron estos 16 temas. Bueno, ahora 17 porque vamos a incluir un especial de pornografía en los días de emisión. Digamos que se habló mucho de la sexualidad. Es otra pregunta que surgió como con mucha fuerza, es la menarquia de las niñas. ¿Qué hago? Como que hay muchas mamás también que quieren abordar una vida más consciente, entonces empezaron a preguntar sobre la menarquia, entonces hay como una parte grande alrededor de la sexualidad. Y empiezo a ver como factor común que es en poder transitar nuestra historia para conectarnos con nuestros hijos de verdad. Digamos, es un poco lo que vamos a ir encontrando. Y cómo cada uno de todos los expertos que tenemos de Argentina, Uruguay, Chile, no, Chile en este no, perdón, España, Colombia y México, son 5 países esta edición. Y una ecuatoriana, 6 países, donde cada una está abordándolo desde diferentes lados, desde cosas como muy mundanas y materiales, como la autoimagen, y cómo acompañar a la selección de ropa a nuestros hijos, hasta profundidad el cambio sistémico que está ocurriendo en la familia, cómo lograr una comunicación no violenta y cómo nos están atravesando las emociones en eso. Entonces pasamos como por todo. Se tocan muchos temas tabús alrededor de la sexualidad, alrededor de las autolesiones, alrededor del acoso, alrededor del alcoholismo, que hay detrás. Esta de alcoholismo me pareció bellísima porque es que hay detrás en el árbol para que llegue
el alcohol a la vida de los chicos. Entonces es como muy variada y desde muchas miradas. Qué bueno, qué Muy interesante. interesante toda esta temática, ¿no? O sea, abrir esa puerta, porque creo que ahí es donde, cuando son niños, los papás estamos como mucho, o sabemos mucho de lo que les pasa, ¿no? Estamos como, creo que más acompañando desde más de cerca, o el niño se abre más, y en la adolescencia, a veces, no siempre, pero muchas veces es como que se cierran, ¿no? Y bueno, y ya empiezan también a tener sus salidas solos, a hacer otras cosas donde los papás ya no estamos en esas instancias. Y bueno, es como todo un mundo que se abre para el adolescente y que se cierra para los padres, ¿no? Entonces creo que esto que traes de estos temas que muchas veces son tabú a veces para los propios papás porque no saben cómo hablarlo, cómo conectar eso con sus hijos, y todas esas cosas que sí están sucediendo y que los papás a veces o no saben cómo manejarlo, o no saben cómo hablarlo. Me parece súper interesante. Ujú. Sí. Además, en este trabajo con familias, yo llevo más de 15 años acompañando familias. Y lo que empecé a ver es que cuando los niños están pequeños estamos muy curiosos, estamos como ávidos de información, de buscar de todo. Cuando llegan los 7 años, como que es un momento en que nos relajamos. Y ya los niños empiezan a tener cierta autonomía, ya no estamos tan preocupadas, tan culpables, tan... Entonces como que la soltamos, tenemos un respiro como para nosotros y de pronto empieza la pubertad y viene otra vez una avalancha, pero ya perdimos la costumbre de estar buscando referentes, de estar buscando expertos, de estarnos educando en el tema y se nos vuelve algo demasiado fuerte. Y veo que las mamás y los papás muchas veces se toman esta crisis muy personal, entonces entran en depresión los papás, estamos en transformaciones hormonales nosotros, entonces también estamos en crisis de los 40, de los 50, y es una gran bola de nieve que se forma. Entonces, como empezar a desenmarañar paso a paso me parece importante. Ahora, yo tengo una pregunta para hacerte porque es de lo que me imagino no, me recuerdo, mamá de adolescentes y también con tres y muy seguiditos, ¿no? Este, digamos que desde el punto de vista como mamá, ¿no? En todo esto que tú pusiste desde el día uno, ya no hoy con digamos, el apoyo a las familias, que lo puedo comprender, sino desde el momento actuando como tal, ¿no? Además, ¿cuánto te implicaba eso de día, de vida, ¿no? Porque me imagino a la vez apoyando en la formación de los chicos, no solo la información, porque la formación es más de mamá, ¿no? O de papá o de padres, pero la información, ¿no? Información plena en todo. Yo te digo, te lo miro como docente, ¿no? Yo soy, muchos años pero fui maestra, o sea, hoy no, pero trabajé muchos años como maestra de escuela primaria, ¿no? Maestra que además en aquel momento, y hace muchos años ya, me irritaba en muchas cosas, ¿no? Porque todo se basaba en una media, en mediciones que parecía que todos tenían que funcionar como la normal, ¿no? Y que era la normal, ¿no? Y ya en aquel momento a mí me irritaba, ¿no? Entonces, me pregunto de qué forma gestionabas tus tiempos, ¿no? Como para poder abarcar todo esto, porque sí es cierto que comprendo al 100 todo lo formal, lo formativo, pero lo informativo, ¿cómo lo manejabas? ¿No? ¿Qué es lo que papás seguramente te deben de preguntar? Me imagino yo. Sí, pues voy a ver si entendí tu pregunta. Yo lo que creo es que para mí, por la manera en que escogí la educación de mis hijos, que es autodirigida, siempre ha sido mucho más desde el ejemplo que yo hago y acompaño. Entonces, por ejemplo, yo siempre estoy aprendiendo cosas, siempre estoy informándome. No noticias, pero sí hay un libro, sí estoy como en el diario. He desarrollado muchas habilidades para observarlos, para acompañarlos. Ujú. Y
y yo no les enseño directamente nada. Yo los acompaño a que aprendan y los llevo a donde está el conocimiento. Entonces es ir a bibliotecas, tenemos profesores, ellos mismos han descubierto cómo usar plataformas en línea y yo acompaño desde la seguridad, desde estar, sí, desde que, cómo te sientes, cómo lo ves. Ahí está. Pero también seleccionás de alguna forma junto con ellos quién va a ser de pronto un docente de... Sí, Ok. sí, sí. Yo Ok. siempre escojo el docente, mucho más Ok. es porque ame lo que hace que por la cantidad de títulos y de cosas. Perfecto. Entonces, siempre se ha dado que llega gente amorosa. Eh, Me he dado cuenta con los años que era un criterio que no tenía claro, pero normalmente tienen como ese espíritu de niños juguetón, curioso, los profesores que han trabajado con Sin ellos. duda, sin duda. Claro. Sí, claro. Está. Esa era una de las preguntas, porque de alguna forma no me había quedado claro si tú también abarcabas esa parte, ¿no? De educativa, digamos, de ese lugar. Entonces decía, ¿cómo haces? Pero si lo ves desde, claro, una amplitud donde tú como mamá y tomando en cuenta el hogar completo y lo que tú querés y cómo, hola, entonces vas seleccionando quién, cómo y cuándo. Sí, voy seleccionando. El que lo es muy acordado. O sea, yo hago, digamos, a principio de semestre, me siento con ellos, cómo te sientes, qué curiosidades tienes, y ellos van viendo qué hacer, y como el colegio lo que hace es traducir la vida a un formato académico, entonces hay como horas que deben hacer de materias, Ok. y ellos lo tienen súper claro, y ahí yo no me meto. Digamos, con los grandes yo no me meto. Claro. Con los pequeños es como logramos, por ejemplo, mi hijo de 9 años ama los números y todo para él es números. Entonces, ¿cómo con esos números él puede abordar todos los demás áreas del conocimiento? A través, yo lo que busco más que también, más que profesores, es espacios interesantes de aprendizaje. Claro, sí, 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 sí. Entonces, donde hay un Bien, grupo que hace algo chévere, donde podemos movernos. Por eso estoy como muy atenta también a lo que está pasando en las familias, porque pues estoy como cazadora de espacios interesantes. y desde Claro. el punto de vista social, Todos estos espacios normalmente hay más gente, hay más niños, y lo que yo siento es que el colegio siempre, al menos para mí, fue estar encerrada con niñas, porque mi colegio era femenino, del mismo estrato y la misma edad, y compartiendo un montón de horas escuchando profesores y poquito en recreos y en trabajos de grupo, que lo que uno más disfrutaba eran los trabajos de grupo con dos compañeras. Claro. Entonces, pues mis hijos aprenden con 5 compañeros, o dos, o tres, o uno en algunos casos, haciendo los trabajos de grupo y explorando como ellos quieren. Entonces veo que no es tan distinto y están siempre con niños de muchas edades, tienen que interactuar con adultos, en muchos espacios, entonces creo que es una socialización a veces incluso más rica. Lo que sí es que es mucho más demandante para mí. claro, maravilloso, la verdad, maravilloso. Y seguramente también esos grupos con otros niños que comparten también más intereses, seguramente. No, no solo el que te toca hacer grupo, sino que seguramente haya como más afinidad o estén como más alineados, seguramente, ¿no? Sí, sí, sumale que también puede ser que de pronto no, pero el otro estimule para esto otro, ¿no? Y cada uno va Sí. estimulando desde su lugar, que también, de las dos formas son complementarias o qué bueno. Igual, sí, me parece como digo, me encanta la idea, no, no la conocía de esa manera, creo que es un mundo que se abre y seguramente las familias que estén interesados puedan contactarte, Cata, porque realmente es una gran alternativa para los papás también que estén dispuestos a esto, porque yo creo que me acuerdo una vez que hablaba con una docente que decía, bueno, en realidad las escuelas no son para todos, hay escuelas que no son para todos los padres, ¿no? Sobre todo ese tipo de escuelas donde se trabaja desde una forma integral o desde otro lugar, porque bueno, en realidad el formato
doble horario, no es que esté armado para el niño, sino que está formado inclusive con los horarios de oficina para los papás, ¿no? Entonces ha sido como muchas veces atendiendo más esa demanda de que los niños tengan como un espacio donde estar y estén cuidados y bueno, y aprendan y todo eso, porque sus papás trabajan muchas horas. Entonces, creo que también es una alternativa en esto para ver demandas más del niño y de papás que estén interesados en ese sentido. Así que capaz que contarnos también dónde tus redes, dónde pueden ubicarte y bueno, y cerrar un poquito terminando con con los workshops también cuándo van a ser y eso. Una cosita antes es que me hubiera encantado vivir en esa época. En esta digo como mamá de chiquitos. Me encantó. Sí, es bellísimo. Mira, en @alasdemadre tenemos todas nuestras redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, @alasdemadre, ahí está todo, ahí me pueden encontrar. Los workshops van a estar disponibles de manera gratuita el 2 y 3 de noviembre. Tienen las 17 ponencias por 48 horas para que las puedan aprovechar. Vamos a tener 2 eventos en vivo, uno el 2 y otro el 3. Para que los que están ya más vinculados puedan hacer preguntas directo. Va a ser uno sobre disciplina y autoridad en la adolescencia y el otro va a ser sobre pornografía y pantallas. Bien, buenísimo. Pornografía en pantallas. En pantalla. Porque bueno, está esto de lo virtual que atraviesa todo, ¿no? Las formas de vincular. Sí, sí. Y pues están de estos 2 días como 100% disponibles y ya los papás que digan, yo quiero mirarlo despacio, lo que yo recomiendo es que tengan cuaderno, lápiz y vayan tomando nota los que solo pueden verla en estos 2 días gratuitos porque realmente cada una tiene muchísimo poder. Yo las he hecho y ya las he visto 2 veces cada una para tomar yo mis propias notas de mi educación con mis hijos. Entonces, sé que son muy buenas. Y los que quieran tener estos workshops en casa van a ver como unas ofertas para que los puedan ir teniendo. Bien. Entonces, y generar comunidad. Otro de los temas que es importante para los que nos están viendo y que es una recomendación muy general de los expertos es formar círculos, formar grupos, formar comunidades para no atravesar solos la maternidad. Estamos muy solas. En maternidad, paternidad y educación en general. Es cada quien por su lado y es importante que empecemos a tejer comunidad. Entonces, ese es como el llamado y la invitación mayor. Buenísimo, buenísimo. Bueno, Silvia, Cata. tengo una pregunta chiquitita, si es que Dale. tenemos tiempo, porque Sí, dale. me imagino, no es de orden, supongo, pero me interesa sobre todo desde mi labor hoy, que es sistémico totalmente como consteladora familiar. ¿Ah? Entonces, me interesa cómo fue el manejo tuyo, por supuesto que es como práctico, y bueno, de las familias que apoyas, desde el punto de vista sistémico, ¿no? Porque me imagino, obviamente, que no es solo la mamá, es mamá, papá, o mamá y abuelos, o sea, eso, así como por lo menos cortito, que es, wow, un desafío enorme. Creo que uno de los grandes desafíos cuando se educa fuera del sistema escolar es mantener la constelación familiar, porque muchas veces se tiende a que nos volvemos o el maestro o el director de la escuela o el director de disciplina y se pierde el sistema. Entonces, uno de los grandes retos que yo siempre recomiendo es mirar este sistema, pero pues veo que en general nuestra constelación siempre está desordenada. Entonces, es buscar mucho estos órdenes del amor y hacer cada tanto la revisión para que esté cada uno en su lugar y nosotros podamos verdaderamente acompañar y no desdibujar nuestro rol. Claro, claro. Sí, es una variable más que Claro, al sistema. una variable importante. Muy importante y para mí ha sido el más grande reto. Claro, seguro. Claro. Qué Gracias. interesante.
Bueno, los invitamos y las invitamos a participar de estos workshops que realmente tienen información muy valiosa y también, bueno, empezar a formar parte de esta comunidad tan linda que ha generado Cata, que creo que como papás, si hay algo que es importante es estar acompañados y bueno, y compartir con otros, porque a veces eso que para mí es tremendo, que pasa todo el día encerrado y resulta que no. Los adolescentes lo hacen y no todos están en depresión, ¿no? Porque a veces los padres, no, pasa todo el día, pero ¿qué hace? ¿No? Escucha música, se maquilla, está con... Bueno, Sí. no necesariamente, ¿no? Quiere decir que la esté pasando mal, capaz que es parte de tener su propio espacio, y creo que esas cosas solo las podemos entender cuando lo compartimos con otros papás y vemos otras realidades. Entonces me parece súper valioso el generar comunidad en torno a esta etapa tan desafiante, y bueno, que puedan participar, les vamos a dejar en los comentarios el link para que puedan inscribirse para los workshops, que los van a tener disponibles el 2 y el 3 de noviembre. Así que, bueno, Cata, muchas gracias y creo que no lo hablé con Silvi, pero seguramente más adelante podamos tenerte nuevamente para charlar otras cosas más, que me Perfecto. parece que los tiempos, bueno, se nos va, ya estamos ahí en la hora. Sí, muchísimas gracias de mi parte también. La verdad que me fascina ese desafío, me parece importantísimo. Ya hoy, digamos que desde este lugar, ¿no? Como maestra de muchos años, como mamá, hoy como abuela de niños que están algunos entrando en la adolescencia. O sea que creo que no hay fin para poder abarcar esto, ¿no? Porque también el lugar, por eso te decía, de abuelos es muy importante, ¿no? Muy importante, no solo para el niño, sino para los adolescentes. Porque realmente he tenido muchos contactos donde, y ni hablar en consulta cuando te dicen, sí, mi mamá, mi papá, pero mi abuela fue mi referente, mi abuelo fue mi apoyo total, ¿no? Entonces, como que no hay específicamente para qué edad, ¿no? Es para todos. Por eso te decía la importancia de esto sistémico de la familia, ¿no? Entonces, me encanta, sí. Me parece precioso volverlo a abarcar desde el lugar que sea. Gracias a ustedes por esta invitación tan bonita, gracias a todos los que nos están viendo. Y sí, esos abuelos son bellísimos. Para mi hija, su abuela es el lugar de paz, es como el oasis. Exacto. Entonces, maravilloso seguir conversando. Un abrazo Bárbaro. grande, grande, grande y gracias por la invitación. Gracias a Gracias a ti y ti. te esperamos pronto. Nos vemos, que pasen bien.